¿Qué es el CEIS de Guadalajara, comúnmente conocido como CEIS? ¿Por qué debería estudiar el manual del CEIS si me estoy preparando la oposición de bombero? Y lo más importante de todo, ¿dónde y cómo puedo preparar el CEIS de Guadalajara? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, este es tu vídeo. Muy buenas compi, bienvenido, bienvenida a Bombero Ninja, un nuevo vídeo. Hoy hablaremos del CEIS de Guadalajara, pero antes de nada, si no estás suscrito aún y te interesa el contenido que hacemos, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna nueva publicación. Bien, vamos a hablar del CEIS de Guadalajara. Seguramente, si estás en el mundillo de la oposición de bomberos, sabes de qué te hablo, pero por si acaso, ¿qué es el CEIS? Bien, el CEIS no es otra cosa que el acrónimo de Consorcio para Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento, ahí es nada, de la provincia de Guadalajara. Comúnmente conocido simplemente como CEIS Guadalajara o, más breve aún, como CEIS. Bien, ¿dónde puedo encontrar el manual del CEIS de Guadalajara? Lo pones en Google, manual CEIS Guadalajara, y te va a aparecer esta página de aquí. Bien. Una vez que estoy en esta página, pulso el apartado de documentación y me van a aparecer el CEIS de Guadalajara, el santo grial. Bien, se divide en 6 manuales o 6 bloques, pero uno de ellos, el 5, no se estudia. Primera alegría del vídeo. Bien, ¿y por qué no se estudia? Porque nos va a hablar del acondicionamiento físico y socorrismo. Nos va a hablar de la anatomía del ejercicio, de las cualidades físicas básicas, de la teoría del entrenamiento, de la prevención. Por todos es conocido que los bomberos debemos estar en forma, pero no es un manual que suele ser objeto de oposición, objeto de estudio. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en los 5 bloques restantes. El primero de ellos, el manual 1, nos va a hablar de los incendios. El manual 2 nos va a hablar de rescate y de salvamento, es decir, todas las operaciones de rescate que realizamos los bomberos están aquí: rescate acuático, rescate ferroviario, rescate en ascensores, rescate en accidentes de tráfico. Todo está dentro de este manual 2. El manual 3 nos habla de los riesgos tecnológicos y de las asistencias técnicas. El manual 4 nos va a hablar de todo lo relacionado con el ámbito sanitario que nos afecta a nosotros los bomberos, mientras que el último bloque, el manual 6, nos va a hablar de los equipos operativos y de las herramientas de intervención, es decir, todas aquellas herramientas que utilizamos los bomberos en cada una de nuestras intervenciones. Pues bien, todos estos manuales, por ejemplo, el manual de incendios, el manual 1, los puedes descargar de la propia página del CEIS de Guadalajara o de la Academia de Bombero Ninja. También tenemos todos estos manuales en cada clase para que lo puedas ir descargando. Se estructura siempre de la misma manera. Lo puedes descargar completo, el manual 1 de incendios, pues todo completo, o lo puedes descargar en las diversas partes que componen este manual 1. Por ejemplo, teoría del fuego, hidráulica, incendios de interior y ventilación, incendios en túneles, incendios industriales o incendios forestales o de vegetación. Bien, así con todos los manuales del CEIS de Guadalajara. Vale, está muy bien, ya sé lo que es el CEIS, pero ¿por qué debo preparar el CEIS? Muy bien, porque es el manual de referencia de casi todas las oposiciones a bombero a nivel nacional, pero de eso hablaremos más adelante. Primero te voy a explicar cómo y dónde puedes estudiar el CEIS de Guadalajara. Bien, a día de hoy en Bombero Ninja tenemos prácticamente la totalidad del CEIS grabado. Sí, has escuchado bien, tenemos el CEIS grabado en muchas clases que puedes visualizar todas las veces que quieras, donde quieras, y repetirlo tantas veces como necesites. Vamos a verlo. Aquí tienes el inicio de la página de la Academia de Bombero Ninja. Aquí te van a aparecer todas las oposiciones que estamos preparando a día de hoy, cuando se está grabando este vídeo. Bien, uno de los apartados es Manual del CEIS. En este apartado solo vas a ver el manual CEIS de Guadalajara, los 5 manuales, los 5 bloques de los que te acabo de hablar, clase por clase.
Bien, lo vamos a estructurar de la misma manera que lo estructura el CEIS Guadalajara en su página web. El manual 1, incendios, tenemos las distintas partes que componen este manual 1. Agentes extintores, teoría del fuego, hidráulica, incendios de interior, etc. Nosotros, en Bombero Ninja, denominamos a cada una de estas partes cursos. Y dentro de cada curso hay una serie de clases que puedes ir visualizando hasta completar dicho curso. Por ejemplo, el curso de teoría del fuego, que entra en la inmensa mayoría, por no decir en todas las oposiciones de bombero a nivel nacional, pues se estructura en las distintas clases que puedes ir viendo. Por ejemplo, la clase número 8 de teoría del fuego de este manual 1 nos va a hablar del dióxido de carbono y del ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno. Y aquí puedes visualizar la clase correspondiente. Bien, pero no solo eso, sino que además de tener prácticamente la totalidad del CEIS grabado y que puedas ver todas y cada una de las clases las veces que quieras y cuando quieras, también tenemos una plataforma de test que nos va a dar la posibilidad de hacer preguntas únicamente del CEIS de Guadalajara, porque tenemos un apartado que nos va a hablar solo del CEIS de Guadalajara. Mira, aquí cuando entramos en la plataforma tenemos apartados que coinciden con las oposiciones que estamos preparando a día de hoy. Y como te digo, uno de estos apartados nos habla del CEIS de Guadalajara. Si yo entro aquí, puedo darle a estudio y aquí voy a poder seleccionar los temas sobre los que quiero que me aparezcan preguntas. Pero insisto, solo te van a aparecer preguntas del CEIS de Guadalajara. No van a aparecer preguntas de otros manuales, de otras oposiciones. Si tú quieres trabajar solo sobre el CEIS, aquí lo vas a poder hacer. Bien, yo tengo la opción de quitar la selección y, por ejemplo, seleccionar para que solo me aparezcan preguntas de incendios de vegetación. Imagínate que yo acabo de estudiar ese tema en la academia y quiero pues hacer una comprobación de cómo he asimilado los conocimientos. Bien, pues yo entro en la plataforma y quiero que me aparezcan preguntas solamente de incendios de vegetación. Y así lo vamos a hacer. Vale, ya sé cómo prepara Bombero Ninja el CEIS de Guadalajara, que tiene las clases y que tiene la plataforma de test. Pero, ¿por qué debería preparar o por qué debería estudiar el CEIS de Guadalajara? Bien, el CEIS es el manual de referencia, como digo, en casi todas las oposiciones a nivel nacional. Tiene una serie de ventajas y una serie de desventajas. Las ventajas, bueno, es un manual gratuito, por lo tanto, es fácilmente accesible para todos los opositores. Pero ojo, no solo para los opositores, sino también para el tribunal que pone las preguntas. Es muy fácil entrar en internet, descargar este manual y hacer preguntas sobre el mismo. Es un manual muy conocido y además es un manual muy completo, porque como has visto en los distintos bloques, trata sobre todos los ámbitos o todos los conceptos que puedan tratar en una oposición. Sanitario, rescates, fuegos, etc. Bien, ¿cuáles son los inconvenientes? Que es un manual que no se ha actualizado desde su redacción. Por lo tanto, tiene algún error y está desactualizado en alguna normativa. Pero no te preocupes. Para eso estamos en Bombero Ninja, para ayudarte, y el profesor en cada clase te dirá, ojo, esta normativa está desactualizada, se sustituye por esta otra. Pero no solo eso, sino que además te va a dar reglas mnemotécnicas, te va a dar herramientas para memorizar esas nuevas normativas o esos nuevos datos que estén vigentes cuando se graba la clase. Bien, te estarás preguntando, ¿cómo sé si en mi oposición se va a preguntar utilizando el manual del CEIS de Guadalajara como referencia? Bien, uno de los indicativos que podemos utilizar
o del que podemos tirar para saber si van a preguntar sobre el CIS de Guadalajara en nuestra oposición es la Biblia de cada oposición, el Santo Grial, las bases. Si aparece en las bases que van a preguntar sobre el CIS de Guadalajara, lo tenemos claro. Y si no, con un poquito de picardía lo podemos intuir. Vamos a verlo. Por ejemplo, estas son las bases de la oposición de bombero del Ayuntamiento de Gijón. Si te fijas, por ejemplo, el tema 17 es el tema del que acabamos de hablar. Nos lo dice directamente. Manual del CEIS de Guadalajara. Parte 1, teoría del fuego. Y además nos acota de que solo nos van a preguntar sobre los capítulos 1 y 2. Tema 18, Manual de Incendios del CEIS de Guadalajara. Parte 2, hidráulica. Y también nos acota a los capítulos 1 y 2. Bien, solo tendrías que irte a la clase de Bombero Ninja de hidráulica y estudiar los capítulos 1 y 2 y luego podrías irte a la plataforma de test, hacer test, preguntas sobre hidráulica para saber si has asimilado los conocimientos. De hecho, en el examen de Gijón aparece, según el Manual de Incendios del CEIS de Guadalajara, parte 2, hidráulica, es decir, si eres opositor al Ayuntamiento de Gijón, pues no tienes ninguna duda de que el Manual del CEIS de Guadalajara es tu manual, es sobre el que tienes que estudiar. O, por ejemplo, en Navarra, en la oposición de bomberos de Navarra, sucede lo mismo que en Gijón. De hecho, este sería las bases de bombero del Ayuntamiento de Navarra y nos dice: tema 33, hidráulica, caracterización, técnicas. Y aquí viene un consejo, aquí viene esa picardía de la que hablábamos antes. Si aparecen palabras como caracterización, como técnicas de intervención, tácticas de intervención, todo eso nos hace indicar que se trata del CEIS de Guadalajara. Pero aquí, en Navarra, por ejemplo, directamente nos lo dice. Nos dice referencias bibliográficas, publicadas en la página web del CEIS de Guadalajara. Incluso nos deja el enlace para que podamos descargar el manual. Por lo tanto, aquí no habría ninguna duda. Pero si nos vamos al examen de bomberos de Navarra, nos lo confirma. Nos dice, conforme al manual elaborado por el CEIS de Guadalajara, incendios, y fíjate, compi, que nos dice hasta la página 23. Pues aquí está claro también que tiramos del CEIS de Guadalajara. Pero, ¿qué ocurre si no me lo pone de una manera tan explícita? Bien, por ejemplo, en las bases de Consorcio de Toledo, nos dice, cuando nos habla de la parte teórica, nos hace una referencia velada al CEIS de Guadalajara, cuando, por ejemplo, en su tema 11 nos dice rescate y búsqueda en grandes áreas, nociones de cartografía básica, tipología de la búsqueda y sus peculiaridades, factores antropológicos, factores sociales, psicosociales, entorno de la intervención, etc. Todo esto me suena a CEIS de Guadalajara, porque es un manual que conozco, pero si nos habla de rescate, lo más normal es irnos al manual 2, rescate y salvamento. Yo me voy al manual 2, rescate y salvamento. Aquí encontraré rescate y búsqueda en grandes áreas, en este en concreto, que es en el que se basa este tema del Consorcio de Toledo. Por lo tanto, tienes diferentes maneras de saber si en tu oposición te van a preguntar sobre el CEIS de Guadalajara. Compañero, compañera, esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si no te ha gustado, con el circo romano, manita para abajo. Y si te ha gustado el contenido, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo de Bombero Ninja. ¡Hasta luego!